Y también nos acompaña el médico psiquiatra, él es profesor en la Facultad de Medicina, el doctor Héctor Carrasco. Bueno, buenas tardes. Yo tenía hecha esta presentación, pero el cuento es que hoy, por algún motivo, vi mucha gente en la mañana. Y de las que vi, habían 5 personas que sufrían. El resto a lo mejor no tanto. Pero el tema del duelo es muy frecuente. Me llama a mí la atención, y tal vez mi experiencia, de haber visto mucha gente con niveles de sufrimiento. Y sí me llama la atención que posiblemente los aspectos en que yo he tratado no siempre logran definir todo este concepto. Una frase nomás. Un señor de algunos años me dice, eso de la viejita ya se me está pasando. Me había muerto la señora. Y bueno, ¿cómo se le pasa? Le pregunté yo. Bueno, mire, y voy siempre al cementerio. Y además, ahí frente a la casa, me hice una glutita y le pongo velitas a la viejita. Y eso lo tranquiliza. Pero eso de la viejita sí me va pasando. Otra señora que se había muerto lógicamente su esposo, con una larga agonía, le dice, todavía ando metido en los trámites, esta cosa de que cuando alguien se muere, para lograr que la pensión de sobrevivencia se la paguen es un sufrimiento. Porque pasa bastante tiempo, no es algo automático, increíblemente. Se castiga a la gente porque se le muere el marido y tiene pensión de sobrevivencia. No es automático, tiene que ser, además de llevar y comprobar fuertemente de que se murió, también es cierto que le hacen un conjunto de trámites. Y así otros casos, pero más allá de eso, es interesante lo que me pone el desafío el profesor. En realidad sí hay un sufrimiento, un dolor psicológico. Cuando yo me enfrento a adolescentes que se cortan, me dicen, mira, en realidad hago eso porque se me pasa el sufrimiento. Lo concentro y lo pongo en general en relación a los cortes, y muchas veces cuando te preguntan a los jóvenes, y la verdad que no se cortan en general muchas veces por rabia, sino de alguna manera para evitar el sufrimiento psíquico, que es bastante más abismante que un dolor en el corte. Prueben cuando estén en sufrimiento lo que le pasó al profesor, que le pisa el pie con un taco, algo, le aseguro que va a concentrar el dolor en ese pie, y posiblemente el resto del sufrimiento, estar apretado en el metro, va a disminuir ciertamente, porque ya aliviado del pie decir, estoy re bien en este lugar, aunque la verdad es que no respira. Eso es increíble, pero bueno, nos pasa a todos. Yo creo que es interesante mirarlo de esa perspectiva. Hacer una diferencia entre lo rural y lo urbano, lógicamente, posiblemente no me corresponda mucho. Sin embargo, vuelvo un poco a la anécdota. Habitualmente paso en Coquimbo y paso mucho en Vieguita los fines de semana. Llego un fin de semana y está todo el pueblo revolucionado, había unos globos por diferentes lados que son negros y blancos, funeral. Uno cree que los cumpleaños nomás son con globos, ¿no? Hay globos negros y blancos cuando sean funerales, se colocan hasta donde llega hasta el fallecido. Bueno, más allá de eso, llego la segunda semana y todavía estaba en el funeral. Porque el funeral ya me di cuenta que pasan diferentes etapas. O sea, la primera es esperar que llegue digamos, el cortejo, velarlo adecuadamente. En la noche, lógicamente, se hace una fogata y de alguna otra manera se recuerdan los hechos que habían estado en relación al fallecido. Se ríen, se cuentan chistes y lógicamente hay que hacer una buena comida como para pasar la noche. Pero lo que me llamó la atención es que al otro sábado ya seguía la cosa. Y lo que pasa es que los hombres después se juntan en el lugar ahí que tienen donde beber y se ponen a pelar todos los que fueron digamos, claro, ¿cómo estuvo llorando esta? ¿Cómo estuvo? Y ahí se cierra. Después de 2 semanas recién se cierra el proceso del funeral. Todos contentos al final, entre comillas, y de alguna manera con un proceso interesante. Anda a morirte en la ciudad. 5 minutos es suficiente. Posiblemente te muera, o uno se morirá mañana, pasado, mañana, listo, te destierran el domingo y listo, se acabó el proceso, no hay mucho más y nadie se va a acordar mucho más de tu situación.
En ese sentido, posiblemente se marque alguna diferencia, posiblemente sean antropológicas, o sean meramente culturales o de esa zona, pero sí me atrevo a decir que en realidad cuando uno ve personas de una realidad más rural a versus una urbana, la vivencia, la manera en que se procesa el proceso de dolor es diferente. Claramente una mucho más sola, versus una mucho más comunidad ligada al proceso, digamos, rural, donde alguien es alguien y su historia. Aquí uno no es nadie ni ninguna historia, porque de alguna manera nos juntamos muchas personas que somos de lugar o venimos de lugares diferentes. Yo me imaginaba una cosa así nomás, pero sí es cierto que si uno les trata en psiquiatría, cuando tenemos estos procesos de sufrimiento, hablamos de la rueda sobre el fango, que no es solo no necesariamente es solo dar vueltas sobre lo mismo y eso se profundiza, y generalmente profundiza el dolor, que tiene que ver con los reposos después de los duelos, por ejemplo. No es tan bueno transformar un duelo en una depresión, comillas, en una patología que inhibe para la vida. Muchas veces pasa que en general la persona mejora bastante de su sufrimiento, en el caso del duelo, si se reincorpora rápidamente a la vida. Y a veces tiene que ser como la rueda frente al fango, echar un poquito para atrás y tirar para adelante. De alguna manera esa vuelta a la vida normal y a este transcurrir da un poco este sentido del tránsito. Yo diría que en la ciudad no hemos quedado sin ciclo. En general nuestros ciclos están asociados un poco al trabajo, al trabajo, al descanso y a veces unas vacaciones. Nos olvidamos un poco de todo lo que sucede y lógicamente la muerte nos interpela para decir en realidad siempre estoy presente, y en ese sentido la muerte como una posibilidad, y por qué no decir el sufrimiento, yo me llevo al extremo de la muerte, como un poco al morir a algo, también nos va interpelando a esta realidad que significa de una u otra manera algo que no era esperado que aparece. Nosotros tenemos muchos sufrimientos que son normativos, o sea, desde el nacer hasta la muerte, pasan por un conjunto de sufrimientos, o sea, como decía muy bien el profesor, el amor. Lógicamente que uno puede sufrir por amor o por desamor. La construcción de la pareja, la crianza de los hijos, todo tiene como un rasgo de mucha alegría, pero también de mucho momento en que no había alegría. En ese sentido, todos estos ciclos que son normativos nos van preparando de otra manera para algunos que son claramente inesperados, como son un montón de pérdidas. La salud, por ejemplo, el trabajo, lo económico, y por qué no decir también los duelos. Desde esta perspectiva, como quiero mostrarles, en general el duelo nos acompaña en todas nuestras vidas. Siempre perdemos algo, vivimos esa pérdida y logramos de alguna manera hacer una transición para volver a recuperar la vida. En general eso de alguna manera lo hacemos en conjunto, a veces lógicamente hay una relación de intimidad en esta, pero también es cierto que se vivencia de una manera diferente en la soledad versus en el grupo. En el grupo como comunidad, como familia y lógicamente como ya llevándolo a este extremo que uno hablaba de casi de anécdota de un pueblo rural. En ese sentido yo me atrevería a decir que podría ser que la urbe, esto de la soledad también tiene que ver con esta pérdida de los ciclos, esta individualidad. Lógicamente el rural puede darse un elemento diferente, muy pegado a lo que significa. Las personas saben las cosas que pueden pasar durante el año, desde las plantaciones versus hasta eventualmente cuando hay dinero y no hay dinero. Y eso se va planteando y es muy interesante, por ejemplo, las fiestas, conjuntos de fiestas que hay a nivel rural y que marcan algunos ciclos, uno inicio o término de alguna escala. En cambio, en lo urbano uno puede tener fiesta todos los días, si va a las discotecas, o todos los días están abiertos los negocios como en el mall. Y así indefinidamente, o sea, posiblemente no tenemos grandes ciclos. ¿Por qué llevo esto? Y siempre yo digo lo mismo, yo antes de estudiar medicina, estudié agronomía y que aprendí que las plantas tenían ciclo y que necesitan dormir también. Duermen a diferencia de nosotros, duermen como en la noche. En la noche producen harto oxígeno y lógicamente en el día tienen su fotosíntesis.
pocas palabras, este día recuperan lo que en la noche vivieron, que es producir oxígeno, ¿no? Y nosotros estamos viviendo un poco al revés de una planta. Sin embargo, tiene un ciclo germinativo, y ustedes bien saben cómo uno mide el tiempo en los árboles. Cuando uno corta el tronco hay diferentes anillos y depende si fue un tiempo de abundancia, un tiempo de escasez, y así se va a poder no solamente medir la cantidad de años, sino cómo fue la vida de ese árbol. Yo no sé si te cortaría a ti, cómo serían las diferentes etapas tuyas, pero no, lo más seguro que esas etapas están rememoradas, a lo mejor uno puede contar, pero el árbol no puede decir mentira, uno lo corta y se da cuenta que anduvo bien y mal en algunos momentos. Eso es interesante, que va marcando esta etapa. Esto lo dijo, que yo no me quiero meter mucho en elementos que él es especialista, pero siempre me ha llamado la atención y me he dedicado a escuchar fuertemente a Violeta Parra, porque después, gracias a la vida, ella se suicidó. Pero si uno mira la producción, lógicamente hay un elemento melancólico, una cosa de que tiñe la experiencia de esperanza de esta cantante, que de alguna manera tiene esta productora, y lógicamente este sentido del dolor que lógicamente aparece para la consideración nomás. En general hay elementos ligados que tienen que ver con el sentido de decir un poco hacia dónde vamos. Inevitablemente, desde nuestra perspectiva, el dolor psíquico se da desde el fenómeno de la desesperanza, ¿no? A tal punto que uno creería que la depresión, sus síntomas centrales son el llorar mucho, el tener pena, tristeza, pero no, los estudiosos cada vez dicen más que el síntoma central de una depresión es la sensación, la vivencia de desesperanza, independiente que llore mucho, que no duerma, que son síntomas accesorios, pero fundamentalmente está dado por el sentido de la desesperanza. A tal punto que algunos dicen que la depresión es la amputación del futuro, como si de alguna manera en ese proceso que tú estás, en ese momento, el futuro ha dejado de estar presente. Y por supuesto hay un fenómeno de sufrimiento. Simplemente para reiterar lo que ha planteado el profesor, parece ser cierto que hay a lo menos características de las personas frente al sufrimiento, aquellas que se abaten y aquellas que luchan. Es muy significativo, especialmente en estudios de cáncer, en que las personas que se abaten tienen menos sobrevivencia que aquellas que luchan, que tienen mucho más sobrevivencia y que aparentemente no es solamente una lucha psíquica, es una lucha del cuerpo contra todo esto. Hay un ejemplo, en la mañana veo un enfermo depresivo que tiene un VIH y claro, yo estaba más preocupado de su examen que él estaba depresivo, así que le planteaba, no nos podemos deprimir, démosle, lamentablemente tuve que darle más pastillas, pero sabemos que las defensas van.